Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido a la presente edición de Senado Noticias, resumen semanal, donde vamos a revisar las principales informaciones legislativas que han marcado toda esta semana en el trabajo de comisiones, como también todos los proyectos que fueron debatidos en la sala de sesiones en modo telemático. Soy Betsabe Fuentes, los invito a revisar noticias. Comenzamos con la revisión de informaciones legislativas. En condiciones de convertirse en ley de la República, quedó el proyecto de ley que evita el corte de los servicios básicos mientras dure la pandemia. Además, entrega una serie de beneficios de conectividad hacia los hogares de todos los chilenos. Detalles en el siguiente informe. En condiciones de convertirse en ley quedó la iniciativa que busca garantizar los servicios básicos y la conectividad a las familias en periodo de pandemia. Esto luego de que la Cámara de Diputados y Diputadas y la Sala del Senado respaldaran el informe de la Comisión Mixta, esta última por 28 votos a favor y 10 abstenciones. El proyecto, que refunde mociones parlamentarias de ambas corporaciones, establece que las empresas de servicios sanitarios, distribución de gas y empresas y cooperativas de distribución eléctrica no podrán cortar el suministro por no pago durante los 90 días siguientes desde la publicación de esta ley. Quedan excluidas de esta normativa aquellas con menos de 12.000 clientes, cooperativas y comités de agua potable rural. Algunos se preguntarán por qué estamos discutiendo este proyecto de ley, que es lo que algunos han puesto en duda. Antes de esa fecha ya se habían presentado dos proyectos de ley, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados. Y la razón por la que continuamos con ese trabajo es porque este proyecto de ley, a mi juicio, mejora sustantivamente un acuerdo inicial. Queda claro que tenemos dos desafíos por delante y ellos podríamos resumirlos en la frase conectar a los no conectados. Uno de los desafíos pendientes es dar agua potable para más de 1 millón de chilenos y chilenas y ciudadanos y residentes de nuestro país. Y el otro, ser capaces de tener telefonía e internet de calidad. Con esto, los usuarios de residenciales, hospitales y centros de salud, cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, hogares y establecimientos de adultos mayores, bomberos, organizaciones sin fines de lucro y microempresas podrán pagar la deuda que se genere e incorporar una anterior en un máximo de 12 cuotas iguales, sin multas, sin intereses y sin gastos asociados. Uno de los puntos que no logró acuerdo fue respecto al límite de consumo de agua potable. La mayor responsabilidad de la sequía no está precisamente en el consumo domiciliario, y había que dar una señal, pero eso no puede significar en absoluto de que esta ley represente un retroceso, el texto que estamos aprobando ahora, respecto de los textos que en su momento fueron aprobados por las respectivas corporaciones, porque ese límite no estaba establecido en ninguna de las dos. No hubo voluntad en algo que creemos que es esencial, que es definir cuáles son los mínimos a garantizar por el Estado cuando sea necesario incluso subsidiar. Por ese sentido, yo creo que no quedó de la forma que tenía que quedar, no quedaron los límites, no quedó la conciencia de la crisis hídrica que estamos experimentando. El texto final además contempla servicio de telefonía fija, móvil o de acceso a Internet a través de un cambio de contrato para quienes tengan un servicio suscrito y un plan básico solidario por 3 meses sin costo para quienes sean prepago. Para solicitar este beneficio deben contar con los siguientes requisitos: corresponder al 60% de la población más vulnerable según el registro social de hogares, ser adulto mayor, estar recibiendo el seguro de cesantía o haber tenido una disminución en sus ingresos. La Comisión Mixta además logró un acuerdo que beneficia a estudiantes de todos los niveles. De tal manera que se pueda generar condiciones para mantener conectividad telefónica, servicio de transmisión de datos y de Internet, con especial orientación a prestaciones educacionales para estudiantes de los distintos tipos de establecimientos. Un proyecto que se suma al acuerdo similar que el presidente de la República, Sebastián Piñera, suscribió el 27 de marzo del presente año y que ahora quedará regulado a través de una ley. Esta semana también estuvo marcada por la Comisión de Trabajo, que continuó analizando el proyecto que busca extender el actual postnatal, además de una serie de beneficios otorgados a las madres que cuidan, están a cargo de niños y niñas en nuestro país en tiempos de pandemia. Todos los detalles de lo que ha sido esta sesión en estos días lo revisamos a continuación.
Sin posibilidad de acceder a sala cuna o a cuidados infantiles producto de la pandemia, el problema al que se ven enfrentadas aquellas madres y familias cuyo postnatal termina derivó en un debate político que se trasladó a la Comisión de Trabajo del Senado. Una iniciativa parlamentaria llegó para su segundo trámite y busca extenderlo. En la primera audiencia se expusieron una serie de argumentos relacionados con la vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y niñas de hasta 4 años. De hecho, en ese rango de edad, 2.456 se han contagiado de coronavirus y 257 han requerido hospitalización. Con una tasa que es 4 veces mayor que el grupo entre 5 a 17 años. Es decir, es el grupo de menores de 1 año y también el grupo de menores de 4 años son grupos en los cuales el coronavirus puede tener una mala presentación, una presentación grave. Somos aproximadamente 23.000 mujeres en etapa de gestación y crianza, que día a día que va pasando se nos cumplen nuestros plazos de retorno laboral. No tenemos redes de apoyo ni tampoco escenarios de resguardos que nos permitan asegurar que nuestro hijo o hija estarán fuera de peligro. La discusión trascendió más allá del debate del postnatal, por 2 motivos. El primero, porque de los 20.000 partos que tienen lugar cada mes en Chile, solo 6.500 mamás llegan a obtener el beneficio del postnatal. Además, porque en su turno la ministra del Trabajo explicó que hay 1 millón de niños que tienen entre 0 y 3 años, los que al pertenecer a la primera infancia también requieren del apego y cuidado maternal. Y entonces el problema es un problema que es mucho más global que solamente referirse a un determinado grupo de madres que son las que tienen niños de 7 meses, 8 meses o 9 meses de edad. ¿Hay alguna diferencia con un niño que tiene 2 años de edad o 3 años de edad? Estamos en presencia de un proyecto de ley que no solo tiene que ver o tiene aristas en el ámbito laboral, sino que de manera muy profunda tiene aristas que tienen que ver con el respeto irrestricto por parte del Estado chileno de los derechos humanos de los niños y niñas involucrados en este proyecto. Por cierto, también hubo espacio para argumentar sobre la admisibilidad del proyecto. Este pasó a la Comisión de Trabajo para que exista un debate sobre el mismo, pero está originado en una moción parlamentaria que al referirse a seguridad social y a la vez requerir de gasto estatal, está infringiendo la Constitución. La iniciativa, tal cual como está, requiere de la firma del presidente para garantizar esos recursos. Y eso hay que decirlo también como todas sus letras. O sea, quien tiene la llave para sacar adelante este proyecto es el presidente Sebastián Piñera. Quiero decir que esto es una inversión. Si hoy día el gobierno nos llega a padrinar este proyecto, es realmente una inversión y no un gasto. Porque lo que va a pasar es que a futuro va a ser mucho más caro, porque van a tener que existir políticas de reparación para estos niños. Ténganlo súper claro. No doy certeza que todos los senadores de gobierno, de oposición, den su voto favorable a la admisibilidad. Yo conté los votos la semana pasada, no los teníamos. Bueno, se va mixta, muy bien. Tampoco se puede garantizar que se va a ganar la mixta. Entonces yo quiero decir que tengamos respeto en el trato entre nosotros. Nadie lo está pasando bien en las tensiones que hoy día enfrentamos para llevar a cabo proyectos ciudadanos que el gobierno se niega a patrocinar y a impulsar. El presidente de la comisión, Juan Pablo Letelier, solicitó al gobierno que presente una indicación que permita el avance de la iniciativa y así abordar esta problemática que irá afectando cada vez más a las familias chilenas. Y finalmente se decretó cuarentena total para la comuna de San Antonio, sumándose en estos días las comunas de Viña del Mar y Valparaíso. Todas las reacciones de nuestros legisladores en el siguiente informe. Tras meses de solicitar a la autoridad sanitaria que se dispusiera de cuarentena para San Antonio producto del COVID-19, la confirmación llegó, aunque solo para la comuna, no para la provincia. Además, la gran ausencia en los anuncios desde el Ministerio de Salud es la del eje Valparaíso-Viña del Mar. La región viene rompiendo sus récords diarios en la pandemia sobre los 5.000 casos, incluso con 200 por día, y una cantidad de fallecidos que pese a los esfuerzos llega al centenar. Por eso los senadores por la zona, por ejemplo Francisco Chaguán, piden sumar otras comunas a la cuarentena, así como reforzar los cordones sanitarios pensando en el intercambio de personas con la región metropolitana. Esperamos que el próximo miércoles se puedan sumar otras comunas de la región de Valparaíso, en particular, por supuesto, el Gran Valparaíso, que requiere también urgentemente por el explosivo aumento de los casos, también cuarentena, como también reforzar la aduana sanitaria.
que es vital para los efectos de seguir evitando que personas de Santiago contagiadas puedan llegar a la región de Valparaíso. El senador Ricardo Lagos Weber indicó que la medida fue largamente esperada y solicitada por gremios y autoridades en el caso de San Antonio. Sin embargo, llamó a no olvidar y extender las restricciones al eje Valparaíso-Viña del Mar, sumando también a la provincia de los Andes, según dijo, para no llegar tarde como ocurrió en el caso de San Antonio. Yo valoro esta decisión. Lo que quiero ahora es que tengamos medidas más estrictas de confinamiento en otras comunas de Valparaíso, en particular en Viña, Valparaíso y en la provincia de los Andes. Los datos ahí son preocupantes. Le quiero pedir a la autoridad que no lleguemos tarde. Llegamos tarde en San Antonio. Se le dio la oportunidad a una estrategia que fracasó. Está bien, errores se cometen. Pero ahora que ya tenemos la experiencia, por favor, le pedimos a la autoridad que actuemos ahora, rápidamente, para anticiparnos a una crisis mayor. Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre, quien dijo compartir la necesidad de expandir la cuarentena a zonas del interior, especialmente en el Valle de la Aconcagua, sostiene que la única forma de entender la ausencia de una restricción domiciliaria en Valparaíso es debido a criterios de salvaguardar la economía doméstica, aunque esto pueda tener un alto costo sanitario y se podría estar llegando, según dijo, bastante tarde. Creo entender que el gobierno no quiere decretar cuarentena dada los niveles de pobreza, de hacinamiento, de vulnerabilidad social, de economía informal que hay en la región de Valparaíso y estaría esperando llegar a un acuerdo de marco fiscal, de un plan de emergencia para aumentar los ingresos básicos de emergencia, una renta básica de emergencia que proteja a las familias de la pobreza. Espero que ese sea el motivo, pero la verdad es que estamos llegando muy tarde. Así lo declara, por ejemplo, el informe de Espacio Público. Esto debió haber sido decretado ya hace mucho rato. Al cierre de esta edición actualizamos la información ya que el gobierno incluyó finalmente a Valparaíso y Viña del Mar, que junto a Pozo Almonte y 5 comunas de la región metropolitana entrarán en régimen de cuarentena desde el viernes 12 de junio, atendiendo así los requerimientos transversales en torno a esta medida. Seguimos avanzando en más noticias. El análisis en la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el cierre de algunas embajadas por problemas económicos en el marco de esta pandemia, así como también las novedades en el debate legislativo sobre la rebaja del pasaje para los adultos mayores en la Comisión de Transporte son algunos de los temas que revisamos en el siguiente bloque legislativo. La Cancillería aclaró ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que el cierre de embajadas en Argelia, Siria, Dinamarca, Rumania y Grecia, que tomó por sorpresa a los parlamentarios, obedece a una reformulación acorde a la realidad actual e intereses del país y no se relaciona puramente con motivos económicos, como acentuó gran parte de la prensa. Aunque los detalles se resguardaron, llamó la atención entre los parlamentarios que la determinación llegue en momentos donde se negocia un importante tratado con la Comunidad Europea. Descartar una asociación producto de la coyunturalidad que vivimos, entre reformulación de las misiones y ahorro de recursos. Yo entiendo que ese es un factor que la prensa toma con más o menos fuerza, pero quiero señalar de que lo que estamos buscando es un reordenamiento de las misiones. Estamos en medio de una negociación con la Unión Europea. Hay 5 países donde se toma esta determinación. 3 de ellos son de la Unión Europea. Habrá que preguntarse qué ponderaciones de naturaleza política hubo más allá de estos indicadores que podremos evaluar su eficacia o no. Los académicos Gabriel Núñez y Gloria Montenegro, que además cuenta con reconocimientos y décadas de experiencia como emprendedora apícola, entregaron sus puntos de vista ante la Comisión de Agricultura que está tratando los proyectos en torno a dicha área productiva. Por su parte, INAPI ahondó en los aspectos vinculados a la propiedad industrial, el proceso de certificación de origen, protocolos en el extranjero, la importancia de poner acentos legales en las normas de fiscalización, trazabilidad y la certificación para evitar adulteraciones. La Comisión y el Ejecutivo optaron por que sea la indicación sustitutiva del anterior gobierno el texto base sobre el cual trabajar, mientras se definen nuevos invitados para la siguiente sesión. Nosotros tenemos la responsabilidad de ver cómo sacamos este tema adelante. Ahí vamos a tener que ponernos de acuerdo. Yo creo que la voluntad del Ejecutivo está. Tenemos ya un eje para partir trabajando y eso yo creo que es muy importante que vamos avanzando. Así que la secretaria va a tener que empezar a ver cómo vamos avanzando. Si no vamos a estar siempre escuchando a invitados, y aquí tenemos que ver cómo somos capaces, y esa es nuestra responsabilidad, por sacar esta ley adelante.
El nuevo ministro de la SECPES, Claudio Alvarado, junto al subsecretario de Transportes, participaron de la Comisión del Adulto Mayor, ratificando que se dará cumplimiento al compromiso para rebajar la tarifa del transporte público a los adultos mayores, descuento que en Santiago operará con una tarjeta con soporte de metro, aunque en regiones persisten las dudas y aún se requieren coordinaciones con los operadores locales, donde hay varias reuniones pendientes. Para establecer esta política que beneficia a más de 2 millones de chilenos, la idea es replicar el acuerdo en la siguiente discusión presupuestaria. Entonces, quizás en eso que pudiéramos hacer una revisión desde el punto de vista de garantizar un derecho, un beneficio a todos los mayores sin exclusión, y que pudiéramos juntarnos o hacer una reunión con la gente de transporte también de esta comisión en un tiempo más, veamos cuál es el tiempo prudente, en un par de semanas, y revisar esas situaciones, con mira a hacer una propuesta en la ley de presupuesto, en que se va a revisar esto y anticipemos una solución para aquellas localidades que no están contempladas. Pensando en la mejor forma de operar no solo con las audiencias en torno a perfeccionar la actual ley antidiscriminación, sino con otros asuntos propios de la instancia de derechos humanos y su relación con la pandemia, la Comisión confirmó que mantendrá el régimen del lunes y jueves mientras el horario de sala lo permita, con el fin de avanzar en estos dos frentes. La idea es, tal vez no todas las semanas, pero sí ir implementando una política sistemática de tener los días lunes, por un lado, el trámite de este proyecto de ley con varios invitados, hay un listado grande de invitados, pero también algunos jueves en la mañana, tener algunas sesiones más bien de audiencias sobre la contingencia relacionada con la pandemia y derechos humanos. Nos llegan a la cuenta muchas solicitudes de audiencia que a veces por tiempo en la sesión donde estamos tramitando el proyecto de ley no alcanzamos a dar espacio. Entre los exponentes de esta reciente semana estuvieron la directora de la Unidad Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Paula Molina, el académico Tomás Vial, la Fundación Iguales, además de la subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, Lorena Ricabarren. Revisamos a continuación algunas de nuestras redes sociales, senado.cl, con más información legislativa que marcó esta semana, que sucedió, por ejemplo, con el proyecto que establece un beneficio para trabajadores independientes o a honorarios. Como ya vemos en pantalla, esta iniciativa legal avanza su segundo trámite legislativo. La Sala del Senado despachó esta iniciativa luego de 3 jornadas de arduo debate respecto a las medidas integrales para la protección social en el marco de esta pandemia. Pasa así este proyecto a la Cámara de Diputados, donde la mayoría de los senadores en torno a este debate han planteado su postura en torno a lo que debe o no hacer el Ejecutivo. En qué consiste este proyecto, usted lo puede ver también en la nota explicativa del Departamento de Prensa del Senado, así como también la forma en que se va a entregar estos recursos. Hay un parámetro también para obtener un crédito, como también los factores de diferencia de los ingresos, el monto del beneficio y mucho más. En senado.cl tiene toda la información. Yo los invito a escuchar algunas reacciones. Sin embargo, lo que hoy día tenemos no es suficiente, y yo quiero reafirmar algo que ya se ha planteado. En el caso de la pandemia, la oportunidad de los apoyos hace la diferencia. O sea, el que nosotros efectivamente logremos hacer que la gente se quede en casa durante un tiempo sustantivo es fundamental. Si no, lo que estamos haciendo es alargar la pandemia, generar más costos en las medidas de apoyo y, lo que además es más grave, evitamos el salvar vidas. Yo también quiero destacar que este proyecto fue enriquecido con los aportes de la Comisión de Hacienda. Originalmente llegó, el proyecto tenía que ver con un seguro que funcionaba retroactivamente, posteriormente se cambió por un crédito y finalmente, a pedido de la Comisión y distintos parlamentarios, en eso fuimos transversales, por una mezcla de un subsidio directo, particularmente a los que tienen un promedio de honorario más bajo, que se puede mezclar o no con un crédito a largo plazo sin intereses, que apunta exactamente a muchos de los planteamientos que yo he oído en cada una de las discusiones de cómo se podía ir a la vena de la solución de estos problemas. Por favor, es en ese contexto, es por eso yo me opongo a este proyecto, no porque me quiera dar un gustito y decir, oye, me da lo mismo lo que pase con los trabajadores honorarios. No, esto es insuficiente y Chile puede hacer un esfuerzo mayor para todos los trabajadores, para que la crisis no la paguen los trabajadores. Por eso voto en contra, esperando que lleguemos a un acuerdo fiscal, un plan de emergencia decente,
decente, de protección social de verdad a la gente para que esta crisis no la paguen los trabajadores. Voto en contra, presidente. Gracias. Otra información que destacamos con Senado.cl tiene relación con esta reunión virtual que tuvieron los presidentes de los diversos poderes legislativos de Latinoamérica, quienes analizaron la pandemia. Como también vemos en pantalla, fue un diálogo virtual donde analizaron la migración, la desigualdad social y las preocupaciones en tiempos de pandemia. En la cita, más de una docena de presidentes de los parlamentos latinoamericanos abordaron acciones conjuntas que permitan a la región hacer frente a la pandemia por COVID-19, entre otros temas. Allí participó el actual presidente de Par Latino, el senador Jorge Pizarro, y también estuvo presente la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, titular también del Senado y de la Cámara Baja, Diego Paulsen, quienes entregaron su postura en torno a esta pandemia. También los invito a revisar reacciones de lo que fue este importante diálogo. La primera dice relación con la necesidad de seguir fortaleciendo la coordinación en nuestros países en materia de adquisición de equipos y medicamentos. La pandemia ha revelado con especial crudeza la especulación y prácticas abusivas. La segunda materia que nos preocupa es la referida a los migrantes, que producto de la pandemia no han podido regresar a sus países de origen. La tercera materia que quiero abordar es la necesidad de ir coordinando medidas para una retroactivación posterior en condiciones seguras. Espero que podamos abordar en una próxima reunión ampliada, en forma especial, la situación de las políticas de género y el impacto del COVID-19 en el empleo femenino y en la violencia contra la mujer. Lamentablemente esta emergencia es como que nos hubieran pegado un palo en la cabeza, porque frente a este problema no cabe duda que el retroceso que vamos a tener en materia de calidad de vida de nuestra gente va a ser muy grande y a un costo muy alto. Vamos a tener aumento de la pobreza, vamos a tener aumento de la falta de alimentos, el hambre en muchas de nuestras comunidades, los problemas en la niñez, las dificultades de seguir avanzando en la agenda de género que se había planteado también como prioritaria, van a significar, como decía Gabriela, un desafío muchísimo mayor y tiempo extraordinariamente duro. Pero es ahí donde se expresan las voluntades, es ahí donde se buscan los acuerdos. Y con esta información nos comenzamos a despedir. Los invito a que reviva cada una de las informaciones a través de todas nuestras redes sociales que usted ya ve en pantalla, sobre todo nuestro canal de YouTube. Ahí usted puede ver en TV Senado Chile todas las notas de prensa, las comisiones íntegramente, así como la sala del Senado y nuestra programación. Soy Betsabe Fuentes, siga la grata compañía del canal del Senado.